Hermanos, Dios nos bendiga enormemente en la meditación de la Santa Palabra de nuestro Dios. Vamos a tener un estudio en esta tarde, aprovechando precisamente lo que hemos estado aprendiendo acerca del Sermón del Monte. Particularmente es una serie de estudios que había preparado para un grupo de jóvenes, de los cuales tenemos la bendición de impartirlos los días lunes. Y quiero aprovechar la misma oportunidad para traerles esta enseñanza, ¿verdad? Esta enseñanza tiene que ver precisamente con una serie de estudios que tienen que ver con la identidad cristiana. Cuando nosotros hablamos acerca de la palabra identidad, pues nos referimos particularmente a una serie a un conjunto de rasgos, características personales, nacionales, culturales, inclusive sociales, que precisamente hacen a la persona como tal. Sin embargo, cuando nosotros hablamos acerca de la identidad, pues obviamente va a recaer precisamente en la identidad cristiana. Es decir, que nosotros vamos a imitar las características, los rasgos propios de nuestro Señor Jesucristo. Son cosas que nos identifican precisamente como cristianos. Y una vez que se me dio este tema, busqué precisamente de dónde podría tomar precisamente esta enseñanza, y pensé precisamente en el Sermón del Monte, particularmente en el tema de las bienaventuranzas. Es interesante, hay un texto que siempre, bueno, hay una recomendación como predicador, como hermano, y seguramente en la clase de hermenéutica y homilética hicieron énfasis en eso, que es el tema del contexto, ¿verdad? Lo que está antes y después de un texto, ¿verdad? Para poder tener un entendimiento pleno de lo que estamos a punto de leer. A veces las bienaventuranzas nosotros lo vemos de manera aislada, pero olvidamos lo que está siguiendo, lo que está enseñando el Señor. En el capítulo 5, versículo 13, Él habla acerca de la sal de la tierra, y luego en los versículos 14 y 15 lanza un reto precisamente, en donde dice: vosotros sois la luz del mundo. Para que nosotros podamos ser esa luz del mundo, para que nosotros podamos ser la sal de la tierra, nosotros tenemos que considerar precisamente el tema de las bienaventuranzas. Ahí se encuentran los elementos, las características propias del cristiano. Por eso vamos a continuar con esta serie de estudios que tienen que ver con la identidad cristiana, que también es un tema, aprovechando que tenemos este tema. También te lo estoy impartiendo a la familia los días martes, que este martes, por cierto, no pudimos transmitir por unos detalles técnicos. Entonces, para retomar un poquito el hilo de lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Hemos visto que estas características propias del cristiano pues se encuentran de los versículos 3 en adelante, ¿verdad? Del capítulo 5 de Mateo. Y en el versículo 3 de Mateo 5 nos encontramos que dice el Señor Jesucristo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que la primera característica, ¿verdad?, identificable del cristiano tiene que ver con la pobreza en espíritu. Esto de manera sencilla, de manera escueta, de manera práctica, ¿verdad?, tiene que ver con la humildad, con la sencillez de corazón, pero particularmente tiene que ver con el reconocimiento de nuestra bancarrota espiritual, de nuestra indigencia espiritual delante de Dios. En pocas palabras, dice el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu. Son bienaventurados porque estas personas van a reconocer esa circunstancia espiritual en la que están. Eso no tiene nada que ver con una pobreza material. Por eso dice los pobres en espíritu. Así que cada uno de los versículos que se van a estar mencionando tienen una aplicación espiritual, no material. Así que cuando dice los pobres en espíritu, obviamente que esa misma necesidad, esa misma estado de indigencia nos va a llevar a buscar un Salvador, a buscar un libertador, y eso es Jesucristo. Por eso son bienaventurados los pobres en espíritu. Dice, porque de ellos, está dando una razón. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la llave, hermanos, para entrar al reino de los cielos. El reconocer tu pecaminosidad, el reconocer que estás en bancarrota, que estás en deuda delante de Dios. Y obviamente no vamos a desarrollar mucho eso porque ya lo hemos visto anteriormente. Así que la segunda característica tiene que ver con la identidad cristiana. La segunda característica es el lloro espiritual. Eso también ya lo hemos mencionado particularmente,
y obviamente no estamos hablando de un lloro natural, ¿verdad? Uno llora cuando tiene alguna dolencia física, o alguien llora porque pierde a un ser amado, o llora porque ve escenas tristes. Tampoco estamos escenas enternecedoras, ¿verdad? Tampoco estamos hablando del lloro que produce cuando la persona es descubierta en un pecado, no. El lloro espiritual es precisamente como lo dice el apóstol Pablo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Entonces es algo bien importante, hermanos, que esa tristeza, ese lloro espiritual, es reconocer cuando estamos fallándole delante de nuestro Dios. ¿O por qué debe de llorar un cristiano? Bueno, debe de reconocer, debe de llorar porque a veces cae, a veces peca. Debe de llorar como está el mundo, debe de llorar por los problemas, por los problemas que enfrentan los hermanos o la congregación misma. Debe de causarle tristeza, ¿sí? Entonces, ese lloro espiritual nos va a ayudar precisamente a renovarnos día a día, porque dice el versículo 4 de Mateo 5, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y también dice ahí en el versículo 5 de Mateo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra por heredad, dice. Y particularmente, hermanos, ya habíamos dicho que la mansedumbre alude particularmente o significa poder bajo control. Es una persona que controla sus impulsos, controla sus palabras, controla sus pensamientos, ¿sí? Por eso son bienaventurados los mansos, ¿verdad? Inclusive esta palabra, que es la palabra griega que se utiliza para mansedumbre, precisamente se elabora cuando se observaba los caballos indómitos, salvajes, que una vez domados, una vez controlados, siguen teniendo su potencia y su fuerza, pero ahora traen un jinete, ¿sí? Entonces la mansedumbre también nos enseña bastante acerca del carácter que debe de tener un cristiano. También hablamos acerca del anhelo espiritual. El anhelo espiritual lo podemos encontrar en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Obviamente recuerden que todo esto es espiritual. No está hablando de un hambre, ¿verdad? Ni de una sed literal, ¿verdad? Sino más bien habla de ese deseo, de esa hambre que cada cristiano debe de tener por las cosas de Dios, por Dios mismo. Por eso es triste ver a cristianos que no tengan esa hambre y sed de justicia. La palabra justicia estaba relacionada con el tema de la salvación en el Antiguo Testamento. Deben de tener esa hambre y esa sed por estudiar la palabra de Dios, por escuchar, por cantar, por alabar a nuestro Dios. Porque hay cristianos que no encuentran ni siquiera la satisfacción en esas cosas. Se termina la adoración y unos salen corriendo, salen disparados. O uno está esperando a la hora que se va a terminar de predicar, o a la hora que se concluye el servicio. Hermanos, si es lo que vamos a estar haciendo en el cielo por la eternidad, cantando, alabar y glorificar a nuestro Dios. En esta tarde vamos a ver la quinta cosa acerca de las características y los rasgos cristianos, que tiene que ver con la misericordia, ¿sí? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice Mateo 5:7. Aquí hay 4 vertientes que nosotros podemos utilizar para analizar esta bienaventuranza, esta quinta característica, la misericordia. Y cuando nosotros escuchamos esa palabra, siempre se utiliza la expresión de compasión, la expresión, o en su significado latino, ¿verdad? Que es miseria y cordia de corazón, el dolor de corazón, ¿verdad? Pero esto va más allá de todo eso. Por eso vamos a seguir vamos a ver 4 tópicos, vamos a ver una pequeña introducción porque es importante, vamos a ver el concepto acerca de la misericordia, vamos a ver la fuente, la raíz de la misericordia, y vamos a ver el fruto de la misericordia. ¿Cuáles son las acciones que realiza aquella persona, aquel cristiano que es misericordioso? Entonces, veamos en primer lugar el tema de la introducción. Bueno, hay algo que debemos plantearnos antes de empezar el tema de la misericordia, y es precisamente la cuestión del juicio. Para ello debemos de leer algo de lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15.
Dice Apocalipsis 20, del 11 al 15. Sabemos que el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, el discípulo amado del Señor, y que cuando escribe precisamente este libro, ¿verdad?, estaba exiliado en la isla de Patmos, ¿verdad? Y dice el versículo 11, vamos a ir deteniéndonos para ir explicando algunas cuestiones. Versículo 11 en adelante del capítulo 20, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, es decir, a Cristo. Ese gran trono blanco se refiere al trono del juicio, o mejor dicho, al tribunal de Cristo o al tribunal de Dios. Y sigue diciendo el versículo 11, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Esta expresión de que huyeron se refiere particularmente que la tierra y el cielo precisamente ya habían cumplido su función, ya fueron destruidos. Y sigue diciendo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y luego dice el versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esta expresión tiene que ver con un elemento de derecho procesal penal en la cual tú te presentas delante del juez para dar cuenta de tus acciones. Esa es la implicación de aquí. Y dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice que fueron abiertos libros. Acuérdense que esto es algo simbólico. Uno de los elementos cuando dice que los libros fueron abiertos, es como si hubiese un libro de todas las acciones que hacemos como cristianos. Y en el día del juicio van a ver, ¿dónde está Tere Rojas aquí en el libro? Aquí está. Aquí está Rosy Hernández. A ver, vamos a checar su libro. Bueno, es algo simbólico, porque el Señor es omnisciente, Él todo lo sabe, ¿sí? Él sabe muy bien cuando nos presentemos, cuando estemos ante su presencia, Él sabe muy bien lo que hicimos, en lo público y en lo privado. Él conoce las motivaciones de nuestro corazón, pero dice que hay otro libro, el libro de la vida, que es el registro en donde están todos los creyentes fieles, los cristianos fieles. Ahora, pregunta, levante la mano quien crea que está escrito en este libro de la vida. Ándele, pues es que todos fuimos bautizados, hermanos. Una cosa puede ser que en nuestra vida, exacto, los que levantaron la mano bien, ¿verdad? Ahora, hay que mantenernos fieles para mantenernos ahí en ese libro de la vida, ¿sí? Entonces sabemos que cuando nosotros obedecemos el Evangelio y somos bautizados, nuestros nombres son escritos ahí. Pero obviamente que en nuestra vida, ¿verdad?, podemos apostatar, podemos desviarnos, ¿verdad?, y que nuestro nombre sea borrado de ese lugar. Esto habla de la omnisciencia del Señor, pero sigamos, dice, y fueron juzgados, que esto es lo más importante de aquí, y fueron juzgados los muertos, ¿sí?, fueron juzgados los muertos por las cuales estaban escritos en los libros, según sus obras. Dice el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Obviamente, recuerden, hermanos, que esto es un libro simbólico, ¿sí? Es un libro de figuras. Ahorita no me quiero meter mucho en simbología, hermanos, pero el mar habla de multitudes particularmente. En Apocalipsis hace referencia a las multitudes, independientemente que no fuera simbólico, ¿verdad?, independientemente de que fuera literal lo que está diciendo, porque no es literal, ¿verdad? Inclusive hay personas que han sido ahogadas y que han muerto comido por animales acuáticos. Hermanos, el Señor va a resucitar a todos los muertos y se van a presentar delante del tribunal de Cristo para dar cuentas de su vida, inclusive sacados del mar, los que fueron ahogados, tragados por animales. Entonces, hermanos, y otras consideraciones que podemos decir al respecto. Versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Obviamente que eso se refiere al infierno, ¿verdad?, a la muerte eterna. Y dice el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego.
Lo que acabamos de leer, hermanos, nos enseña algo interesante. Que todos, grandes y pequeños, creyentes e incrédulos, hombres y mujeres, vamos a presentarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Y la pregunta que quiero hacer es la siguiente. En ese día, en ese gran día, ¿cómo te gustaría que Dios te viera? ¿Con justicia o con misericordia? Por supuesto que con misericordia, porque si fuera a presentarnos de acuerdo a nuestra propia justicia, pues no vamos a salir bien parados. Porque mire lo que dice Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Obviamente que nos gustaría que nos observaran en ese día con misericordia. Ahora, muy importante también, muchos predicadores, y debemos de tener cuidado con el tema de la misericordia, porque la pueden considerar como la panacea, es decir, la solución de absolutamente todo. Sabemos que lo que nos salva es el Evangelio. Sabemos que lo que nos salva es la obediencia a ese Evangelio. Ya oí y eso creó en mi corazón fe. Esa fe me llevó a arrepentirme de mis pecados. Esa fe me llevó a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa fe me llevó a bautizarme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa fe me va a llevar precisamente a mantenerme fiel hasta la muerte. Pero ¿qué se estaba refiriendo particularmente? Porque si fuera la misericordia el único elemento para que fuéramos salvos, yo creo que Dios solamente se hubiera limitado a escribir en el cielo, sean misericordiosos, y ya. Por eso debemos entender lo que significa la misericordia, ¿sí? Y cuál es la perspectiva divina de la misma. Entonces, hermanos, es bien importante también considerar esta cuestión. Una vez planteado la cuestión del juicio, vamos considerando precisamente por qué es tan importante la misericordia. Y en esta vamos a utilizar una parábola. Ahí hubo un errorcillo, ¿verdad? Quiero citar precisamente la parábola del fariseo y el publicano, una parábola que conocemos, pero hay varias cosas que podemos extraer para este tema en lo particular. Vamos a analizar ahí Lucas capítulo 18, en la parábola del fariseo y el publicano. Lucas capítulo 18, versículo 9. Las parábolas siempre tienen una composición, hermanos, tripartita, es decir, tienen tres partes. Siempre recuerden que la parábola puede ser, es un símil, es una comparación, o como dice Barclay, que es una historia terrenal con una aplicación espiritual o celestial. Entonces la parábola siempre tiene tres elementos, ¿verdad? Que es la ocasión, la narración y la aplicación. En primer lugar, lo que vamos a ver es la ocasión, y la ocasión viene ahí en el versículo 9. En el versículo 9 dice a unos, fíjense, desde el versículo 9 el Señor ya nos está instruyendo, ya nos está enseñando abundantemente. Dice el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Es decir, unas personas que creían que estaban bien delante de Dios, que se creían bien espirituales. Y una de las características del pecador que se cree justo, que se cree bueno delante de Dios, es que menosprecia a otros, dice el versículo 9.
a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ahora obviamente que se estaba refiriendo a ese séquito de teólogos, de hombres religiosos, espirituales, llámese escribas o llámese fariseos, ¿sí? Y luego nos va a plantear parte de la ocasión, es también el versículo, o la narración, perdón, los versículos 10 al 13, del 10 al 13, y dice: dos hombres subieron al templo a orar, obviamente que en Jerusalén. Uno era fariseo y el otro era publicano. La palabra fariseo significa separado, aunque en un principio tuvieron una motivación sana de mantenerse alejados de las cosas profanas y paganas, pues la verdad es que ellos se convirtieron en realidad en personas soberbias, en personas orgullosas, ¿verdad? Y los hombres que conocían la palabra de Dios, que se convirtieron abiertamente en antagonistas contra el Señor. Las personas que conocían la Biblia, el Antiguo Testamento, se convirtieron en enemigos del Señor, porque ellos esperaban a un Mesías como Alejandro Magno, esperaban a un Mesías como David, que se subiera a su caballo y que sacara su espada y que destruyera el imperio romano. Por eso las bienaventuranzas, cuando las lee en aquel tiempo para el judío, era muy chocante escucharlo. Cuando me imagino al Señor, bienaventurados, no sé si los fariseos pensaron, bienaventurados los fariseos porque están bien apegados a la ley. No sé si esperaban eso. Pero cuando les dice, bienaventurados los pobres, ¿cómo que los pobres? Luego, bienaventurados los que, ¿cómo que los que lloran? Si la clave de la felicidad está en la risa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, dice. No. Es que, hermanos, las directrices que ha marcado el mundo, o que nos han estado vendiendo por todo este tiempo, la corriente de este siglo, frente a la doctrina del Señor, no son ciertas. Son mentiras. Eso que nos ofrece el mundo son cuestiones erróneas. Esas directrices. Pero continuemos. El publicano sabemos que era un cobrador de impuestos, un hombre que precisamente, un hombre considerado un traidor, un hombre proscrito por la sociedad judía, un hombre rechazado, inclusive que no se le permitía entrar en el templo. Era un pecador, se le ponía la misma categoría que el pecador. La expresión que utilizaban era publicanos y pecadores, ¿verdad? Entonces tenemos a uno que se cree espiritual y a un pecador. Y dice el versículo 11: el fariseo puesto en pie, y seguramente era un fariseo que a lo mejor en ese tiempo de oraciones, cuando estaba parado, ¿verdad?, estaba extendiendo sus manos y viendo al cielo, ¿verdad? Y decía, y fíjese cómo dice el versículo 11, dice, oraba consigo mismo. No le estaba orando a Dios, estaba orando para sí mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y seguramente venía caminando con el publicano, ¿verdad? El publicano se quedó lejos. Y luego dice, ni aún como este publicano, dice. Acuérdense que la palabra, cuando se utiliza en el versículo 9, la expresión que se consideraba en sí mismo como justo, es decir, que él creía que en el tribunal de Cristo él ya era inocente. Yo ya estoy bien delante de Dios. Y luego le saca la lista a Dios, ¿verdad? Estaba tratando de doblarle la mano a Dios. Ayuno 2 veces a la semana. Los fariseos ayunaban los lunes y los jueves. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Señor, Dios, yo soy una gran obra maestra, que tú me hiciste una gran obra maestra. Mira todo lo que hago para tu reino. Mira todo lo que hago precisamente. Y es interesante, hermanos, porque en esa misma actitud a veces nosotros podemos caer en lo mismo.
El fariseo, creo que lo hemos utilizado bastante, esa expresión, como que a veces los domingos se convierten como una lista, ¿verdad? Un checklist, ¿verdad? Voy al edificio, bueno, ahorita no nos podemos reunir, pero, ya oramos, ya cantamos, ya se predicó, ya medio escuché la predicación, ¿verdad? Participé de la cena, ofrendé, di mis 20 pesos que siempre doy. Ya cumplí, ya cumplí con los 5 puntos de adoración, ya estoy bien delante de Dios. No, hermanos. Esas 5 cosas, ¿sí? Esa que se le llama la adoración completa, son cosas que nos llevan a la presencia de Dios. Tú tienes que salir de aquí revitalizado, energizado, con nuevos ánimos, con gozo, con alegría. ¿Por qué crees que se da tanto tiempo para la cena del Señor y que reflexiones lo que hizo el Señor por nosotros? Esos enseres, ese pan sin levadura, ese jugo de uva. ¿Por qué cree que la instrucción de nuestros predicadores es para que no solamente recibir información, sino más bien generar transformación en nuestros corazones a través de la palabra de Dios? No es tanto, porque eso es lo que hace el católico, con todo el debido respeto. Si fue a misa, él ya se siente liberado y puede hacer lo que quiera en la semana. Al cabo que la próxima semana, o en 15 días, o en un mes, vaya a misa. O a lo mejor en la famosa Semana Santa, ahí comulga todos sus pecados, ahí en el recorrido que hacen de las estaciones. No, hermanos, no es así. Así se estaba posicionando el fariseo. Y dice el versículo 3, en el caso de el publicano, un pecador de lo más bajo, hermanos, según la perspectiva de los judíos. Mas el publicano, estando lejos, y estaba lejos, hermanos, porque no se sentía merecedor de acercarse a un lugar tan santo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos, sino que se golpeaba en el pecho. Esa expresión, hermanos, los judíos eran bien dramáticos, hermanos, bien dramáticos. Si usted cree que los mexicanos lo eran, los judíos más, ¿verdad? Cuando se moría alguien eran capaces de arrancarse los vestidos, raparse, echarse polvo en la cabeza, pero eran bien dramáticos, pero era la forma de expresar el dolor que sentían. Pero dice que se golpeaba en el pecho, porque había algo que le dolía mucho en su corazón, y es que él sabía que estaba mal, él sabía que estaba haciendo mal delante de Dios, y dice, se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Señor, yo soy pecador, yo no merezco que tú me escuches, pero sé propicio a mí. Acuérdense que cuando vimos el tema del tabernáculo, en el lugar santísimo había el mobiliario que se llamaba el cofre o el arca del pacto, y encima estaba una tapa en donde estaban los 2 querubines de la gloria, y donde estaba la Shekinah, la gloria de Dios, y esa tapa se llamaba el propiciatorio, porque era el lugar donde se expiaban los pecados del pueblo. Es decir, que él estaba buscando el perdón de Dios, le estaba diciendo a Dios que tuviera misericordia de él. Y dice el versículo 14, que es la aplicación de esta parábola. Os digo que es decir, el publicano, descendió a su casa justificado, es decir, fue declarado inocente de todos sus pecados antes que el fariseo, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Porque ¿qué dice el versículo 3? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Entonces, hermanos, por eso a la pregunta, a este bosquejo ya no lo desarrollé, pero le puse la justicia y la misericordia. Creo que nosotros, hermanos, nos gustaría que en el día del juicio nos miraran con misericordia, porque si nos presentamos con nuestra propia justicia, hermanos, no vamos a salir bien parados, no vamos a salir bien parados. Por eso, continuando con este estudio, y me gustaría citar algunos textos bíblicos. Santiago capítulo 2 versículo 13 dice:
Porque juicio, ojo con esto, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa en el juicio. Sabemos qué es lo que necesitamos hacer para la salvación, sabemos muy bien, pero también a los creyentes se nos va a revisar nuestro expediente. Pero por eso dice el Señor en el versículo 7: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. En aquel día del juicio, cuando vean nuestro expediente, van a ver nuestro expediente con misericordia. ¿Sí? Pero eso va a ser si nosotros actuamos con misericordia con el prójimo. Por eso, hermanos, una característica del cristiano es la misericordia, porque esta es un reflejo del carácter de Dios. Creo que uno de los objetivos de todo cristiano es que Dios sea glorificado en nosotros, es decir, que ese carácter, que esos elementos que reflejó Jesucristo en los relatos del Evangelio, la gente lo vea en nosotros, que vean en Cristo en nosotros. Ese debe ser el objetivo de cada cristiano, del Hijo de Dios. Los que no son misericordiosos no han recibido y no han entendido la misericordia de Dios. Vamos a considerar entonces el concepto, y terminando el concepto, ahí le paramos. Vamos a dejar la fuente y el fruto para otra ocasión. El concepto de la misericordia va más allá del concepto básico: dolor de corazón, compasión, que es uno de los sinónimos. Sí es compasión, pero va más allá de todo eso. Vamos considerando entonces el concepto de la misericordia. Y como lo hemos estado viendo en esta serie de estudios, ¿verdad?, sobre todo en los estudios dominicales que tenemos con los hermanos con los que nos reunimos, vamos a seguir la misma línea del pensamiento como los exámenes de opción múltiple, ¿verdad?, donde te ponen 4 opciones y tienes que ir descartando las que no son para encontrar lo que es la respuesta correcta. Por eso vamos a dividirlo en 2 partes del concepto: lo que no es y lo que sí es. ¿Okay? Vamos primero a lo que no es. En primer lugar, hermanos, la misericordia no es un sentimental, no es un mero sentimentalismo de fe. En primer lugar, no es eso. ¿Por qué decimos eso? Porque fue lo que le sucedió al sacerdote, le sucedió al levita en la parábola del buen samaritano. Vamos a leer en Lucas capítulo 10, versículo 31, 30 y 31. Aconteció, creo que conocemos muy bien esta parábola, dice: aconteció que descendió un sacerdote, descendieron seguramente de Jerusalén, descendió un sacerdote por aquel camino. Ese camino se le conoce como ese camino que llevaba de Jerusalén a Jericó, porque en Jericó era donde vivían mayormente los sacerdotes y levitas. Ese camino que llevaba se le conocía como el camino de la sangre, porque en ese lugar había muchos asaltos, había muchos asesinatos, robos, etc. Entonces era algo que la gente entendía cuando el Señor estaba dando la parábola, cuando dictaba la parábola. Dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, es decir, sí lo vio, hermanos, no fue que se hizo el desapercibido, no, sí lo vio, lo observó, miró su condición, miró que le habían dado una buena tunda, miró que estaba despojado, miró que estaba medio muerto, ¿sí? Pero él decidió pasarse de largo. Probablemente no se nos da las razones, pero puede haber muchas razones, ¿verdad? Probablemente él sintió misericordia o sintió pena. Ay, pobrecito, mira cómo lo golpearon. Ah, pero no, yo tengo que seguir mi camino, no vaya a ser que me asalten. Puede ser. Luego dice el versículo 32: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, es decir, el levita se acercó un poquito más que el sacerdote, ¿verdad? Y viéndole dice: ay, mira cómo está golpeado, pobrecito, quisiera ayudarle, pero no vaya a ser que también a mí me hace un caballo, por ahí están los malandros alrededor, mejor me voy.
Entonces, hermanos, esto obviamente nosotros sabemos cómo concluye con el tema del buen samaritano, alguien que era rechazado, considerado gentil y pagano, para reflejarte que no es solamente un sentimiento de pena, ay, pobrecito, y no haces nada al respecto. Pero también es importante decir lo siguiente: el hecho de que en el día del juicio vaya a haber nuestro expediente criminal con misericordia, no quiere decir que la misericordia sea una actitud indiferente hacia el pecado. Mucha gente cree eso. Que la misericordia, ¿sí?, es una actitud indiferente hacia el pecado, y no es así. Vamos a leer lo que dice Éxodo capítulo 34, versículo 7. Éxodo 34, 7. Dice la palabra de nuestro Dios. Ojo, es interesante cómo dice el versículo 7. Miren, para leer un poquito lo que está antes, es interesante lo que dice el versículo 6 también. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó, es decir, Moisés: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ojo con esta frase: que guarda misericordia a millares, es decir, a millones, que perdona la iniquidad. Si va a perdonar es porque alguien la está solicitando. Si va a guardar o va a tener misericordia por alguien es porque la está solicitando, como lo hizo el publicano. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Aquí se manejan todos los conceptos hebreos que tienen que ver con el pecado. Y luego sigue diciendo el texto: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Por eso el hecho de que Dios sea misericordioso, no crea ni piense que va a ser indiferente ante el pecado. Nosotros tenemos que buscar el perdón de Dios, ¿sí? Ahí lo está diciendo claramente. Dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y luego hay otro texto que también llama la atención, ahí en el Salmo 7, versículos 11 y 12. Salmo 7, versículos 11 y 12, dice la palabra de Dios, dice: Dios es juez justo. Eso ya lo vimos en Apocalipsis 20. Y Dios está airado contra el impío todos los días, es decir, contra el pecador. Él está molesto, a él no le gusta el pecado, ¿sí? Y luego dice el versículo 12: si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Entonces, hermanos, el hecho de que Dios sea misericordioso no quiere decir que va a pasar por alto los pecados. Pero hay una vía, y se encuentra el perdón, ese perdón que lo encontramos en Jesucristo. Esa es la bendición de la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que gracias a Él nosotros somos perdonados de nuestros pecados, que nosotros somos redimidos, rescatados, que nosotros somos reconciliados delante de Dios, que nosotros venimos a ser adoptados dentro de la familia de Dios, somos parte de la familia de Dios. Esa es la gracia que Cristo ofrece, y es muy rica, por cierto. Ahora, hay otro texto que también llama poderosamente la atención, en Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios 2:4 dice la palabra de nuestro Dios, pero antes leamos los versículos 1 al 3 para ver un poquito de lo que éramos antes. Dice: salvos por gracia, dice, y Él os dio vida a vosotros, dice, versículo 1, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, esto es al diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros habíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de recibir a Cristo, antes de bautizarnos, antes, hermanos, éramos precisamente, como nos dicen los versículos 1 al 3, estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de ira, pero todo cambia en el versículo 4, con 4 letras. Pero, y la frase, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Él mostró su misericordia al enviar a su Hijo Jesucristo. Pero una vez considerado estas dos cosas que no son la misericordia, no es un mero sentimiento, el sentimiento de pena o de compasión, por así decirlo, ¿verdad? Es un elemento, pero debe de ir concatenado, tomado de la mano con otro elemento que vamos a descubrir enseguida. No es un mero sentimentalismo de pena, ni tampoco una actitud indiferente ante el pecado. Por eso vamos a ver lo que sí es, y con esto concluimos, lo que sí es misericordia. Para ello debemos hacer una interpretación del versículo 7. Ya hemos dicho que la palabra bienaventurado, la palabra griega makarios, la palabra mak significa una felicidad suprema, verdadera, profunda, duradera, una felicidad distinta a la felicidad que te ofrece el mundo, ¿sí? Entonces, bienaventurados, dichosos, felices, los misericordiosos, dicen. Bueno, ahí se utiliza la palabra griega elemón, ¿verdad? Hay 3 palabras, ¿verdad? Que hay varias derivaciones o implicaciones de la palabra. Por ejemplo, en primer lugar, la palabra eleo, que significa tener misericordia, tener ese sentimiento. La palabra eleos, que es una palabra importante, es una compasión activa, es decir, cuando tú haces algo. Y en tercer lugar, la tercera expresión es el emosune, que es la compasión hacia los pobres. Estos 3 elementos nos ayudan a componer lo que viene a significar la palabra misericordia. La palabra misericordia es una palabra compasiva, de simpatía, misericordiosa y sensitiva, que combina las inclinaciones con la acción. Es decir, no solamente va a ser compasión, simpatía y sentimiento, esta va a estar acompañada con la acción. La persona misericordiosa va a hacer algo al respecto. No se va a quedar como el sacerdote, como el levita, ¿sí? Por eso una persona que posee esta cualidad siempre encuentra la forma de expresar su naturaleza misericordiosa. Por eso dice, porque ellos alcanzarán, es la razón, misericordia. La palabra misericordia, la palabra eleo, que también se utiliza, alcanzarán misericordia, ¿verdad? Significa mostrar bondad, mostrar preocupación por alguien que está en seria necesidad. Y esa fuente de la misericordia la vamos a encontrar a Dios. Dios nos vio como ovejas sin pastor. Dios nos vio perturbados, equivocados, desviados, como hijos de desobediencia, de ira, ¿sí? Por eso la palabra misericordia también significa sentir compasión. La psicología moderna le llama empatía, ponerte en los zapatos del otro. Y un cristiano debe ser compasivo y debe ser empático. Antes de juzgar, antes de criticar, antes de hacer cualquier cosa, ponte en los zapatos del hermano o de la hermana, y vas a poder comprender un montón de cosas. Al Señor constantemente lo vemos llorando, teniendo sentimientos de alegría y de gozo, porque Él era empático. Él se ponía en el corazón de los demás. Él entendía las razones, inclusive los pecados que ellos mismos cometían. En el caso de la mujer adúltera que querían apedrearla, ustedes recuerdan, ni siquiera el Señor profirió algún juicio contra ella, porque conocía su corazón, sabía su pasado, sabía todo lo que sufría.
A veces a nosotros nos falta ese tipo de misericordia, la empatía, la compasión, ponerte en los zapatos del otro. Y es en el Nuevo Testamento, hermanos, la palabra se usa con frecuencia para referirse a la gracia de Cristo, y por supuesto que sí, y como prueba de su benevolencia. Por eso la misericordia no es meramente una emoción pasiva. Es decir, ay, pobrecito, pero no hago nada al respecto. No es una emoción pasiva, sino un deseo activo por eliminar las causas de la miseria de otros. Y no solamente se limita, hermanos, cuando tú ves a alguien pobre y que les das dinero, no. También es hablarle, motivarle, incentivarle, hacerle una llamada, un mensajito, algo, no sé. No solamente todo se traduce en dinero, no solamente todo se traduce en pobreza. Hay personas que están, que viven bien económicamente, que tienen sus problemas y que necesita que actuemos con misericordia al momento de abordarlos. Entonces, hermanos, ¿qué es la misericordia? Y concluyo con esto. La misericordia es la ternura de corazón. Creo que es una de las características que debe de tener el cristiano. La ternura de corazón es la acción movida por la compasión. Este significado es importante. La acción movida por la compasión. Esa bondad, esa compasión, ese sentimiento, a mí me va a empujar a hacer algo por mi hermano, por mi hermana, por el prójimo. Entonces, hermano, es el deseo genuino de aliviar las cargas pesadas del prójimo. Por lo tanto, el cristiano misericordioso es aquel creyente que ha sido enternecido por la misericordia de Dios, que ha entendido la misericordia de Dios, que ha entendido la gracia de Dios y se duele con el sufrimiento de su prójimo. Como lo vamos a ver en otra clase en el caso del buen samaritano. El buen samaritano también sintió como el sacerdote levita sintió misericordia o tuvo ese sentimiento, ay, pobrecito, pero él hizo algo, la diferencia con esos hombres. Le sana las heridas, lo sube al caballo, luego lo lleva al mesón y todavía el mesonero le da algo de dinero, y si falta algo cuando yo regreso te pongo lo demás. Ese sentimiento lo llevó, esa pena, ¿verdad? Ese dolor de corazón lo llevó a hacer algo. Y esa es la verdadera naturaleza de la misericordia. Entonces, hermanos, bueno, entonces una vez disertado esta cuestión, pues yo creo que por cuestión del tiempo aquí le vamos a parar. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, algo adicional que quieran sumar al estudio de esta tarde, si no, para concluir. ¿Por qué tan serios, Ánimo, hermano, ánimo. Bueno, si no hay nada más que decir, hermanos, voy a dejar el lugar al hermano que nos va a traer el himno, hermano Ezequiel, la oración final, hermano Antonio. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar, y orar, y orar, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor.